Estás muteado, Jorge. Gracias, Alfredo. Bien, buenas noches con todos y todas, amigos y amigas. Bienvenidos a este nuevo webinar de Redie. En esta ocasión tenemos a nuestra panelista expositora, Carolina Vázquez. El nombre de este webinar que presentaremos esta noche es Aula Flex, un aula en donde no se puede enseñar de forma tradicional. Quien presenta o quien va a estar a cargo de este webinar es Carolina Vázquez. Ella es arquitecta graduada en la Universidad Católica del Ecuador, con 5 años de experiencia en planificación y diseño de entornos educativos innovadores. Es fundadora de Arquitectura Educativa, oficina que ha diseñado más de 4.000 metros cuadrados de espacios educativos. Innovadores en varias instituciones educativas del país, por ejemplo, la Universidad San Francisco de Quito, el Colegio Martín Sereré, el Colegio Liceo Campo Verde, el Colegio ISM, APC, entre otros. Bien, Carolina, es todo tuyo el espacio. Muchos éxitos y adelante. Muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a Redie por la invitación. Realmente es un gusto estar aquí conversando sobre entornos educativos. Así que bueno, sin más, voy a iniciar. Voy a empezar a compartir pantalla para que vean la presentación. Ahí sí, Jorge, ¿me puedes confirmar si la están viendo? Ahí. Sí, se ve Carolina. Chévere, perfecto. Bueno, entonces, como les contaba Jorge, yo soy Carolina Vázquez y me dedico a hacer entornos educativos innovadores en Arquitectura Educativa, una oficina dedicada a mejorar la calidad educativa a través de los espacios. El día de hoy vamos a hablar puntualmente sobre un proyecto que es el Aula Flex, pero transversalmente es importante saber por qué son importantes los espacios educativos y por qué ahora es tan relevante transformarlos de la parte tradicional a algo más innovador, como saber ese trasfondo. Entonces voy a arrancar en esa parte que es como más general y luego vamos a ir al Aula Flex como ejemplo puntual de algo práctico que ya se ha aplicado. Entonces, bueno, si pensamos en la evolución de los espacios educativos en el tiempo, si nos proyectamos a 1850, vemos fotos de aulas, ¿no? Que tienen los pupitres y al frente está en la pizarra. Luego 1900, de nuevo, pupitres, pizarra, 1950, 2000 y 2025. Si nosotros vemos cambiamos nada más el color de estas imágenes, vemos que se siguen pareciendo mucho a las imágenes de 1850, porque la distribución es la misma y a pesar de que la tecnología en muebles y tal vez los materiales han cambiado, la distribución dentro del aula sigue siendo muy parecida. Ahora, ¿por qué esto es un problema? El aula tradicional va a definir por su disposición y por el espacio quién es el que habla y quién es el que escucha, quién posee el conocimiento y quién lo recibe. La arquitectura de esta manera funciona como una pedagogía silenciosa, es lo que estructura cómo va a funcionar el aula adentro y cómo se van a dar las dinámicas. Y ahora, actualmente, tenemos diferentes formas de educar que se han aplicado ya hace algunos años en diferentes instituciones educativas acá en Ecuador, como el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, design thinking, gamificación, aprendizaje basado en problemas y thinking-based learning. Estas son metodologías educativas que yo veo que se aplican al día de hoy en la mayor cantidad de instituciones educativas en el país. Y sabemos que para aplicar estas metodologías, este espacio no nos es funcional, porque estas metodologías necesitan movimiento, necesitan colaboración, necesitan creatividad, necesitan curiosidad, investigación, y eso no es lo que te ofrece un pupitre alineado con la pizarra. Entonces, bueno, en arquitectura educativa hicimos una lluvia de ideas pensando qué es para nosotros la educación. O sea, sabemos que está diferentes metodologías, project-based learning, design thinking, pero ya adentro del estudio, qué es lo que nosotros pensamos que es la educación y qué es lo que nosotros valoramos del aprendizaje.
porque si hacemos arquitectura educativa, también estamos conscientes que nosotros estamos aprendiendo constantemente y tenemos que entender qué es para nosotros el aprendizaje. Y haciendo una lluvia de ideas, también investigando cuáles son las habilidades que son más relevantes en el mundo actual. Tenemos resolución de problemas, de innovación, pensamiento crítico, inteligencia emocional, pensamiento analítico, cosas que tal vez antes no eran tan importantes como ahora, pero que ahora se vuelven fundamentales en el aprendizaje y que eso guía estas nuevas metodologías que nacen, ¿no? Pero para nosotros algo fundamental y que creemos que es la base de todo aprendizaje es la curiosidad, porque sin curiosidad, sin que haya algo que te genere una pregunta, no puede haber aprendizaje, no puede haber resolución de problemas, no puede haber innovación, no puede haber pensamiento crítico. Entonces también nuestros espacios se basan mucho en dar curiosidad al niño, en generar pregunta, en descontextualizar de lo normal y llevar a algo diferente para que la interacción no sea la misma. Ahora, pensando en el aprendizaje y uniéndolo con la arquitectura, bueno, nosotros obviamente somos arquitectos y durante toda la carrera nos contaron que la arquitectura te hace sentir, que la arquitectura es fundamental en tu estado emocional, que va a condicionar cómo tú te relacionas con otra persona, cómo te relacionas con un conjunto de personas, cómo piensas, cómo es tu estructura neuronal, que eso es en base a estudios que se han hecho recientemente, que ya sabemos que los espacios que vemos condicionan la estructura de nuestro cerebro también. Entonces, la arquitectura no es algo que está solo ahí y algo que solo decora nuestro alrededor. Realmente es un espacio con el que interactuamos constantemente y que condiciona quiénes somos, tanto como personas como sociedad. O sea, si nosotros vemos arquitectura romana, vamos a entender cuál era su filosofía de vida, cuáles eran sus principios, a dónde se estaban enfocando, qué era lo que querían pensar y sentir. Si vemos arquitectura moderna, arquitectura contemporánea, vamos a saber hacia dónde estaba yendo ese foco. Entonces ahora es justo preguntarnos en esta unión, sabemos que en la educación es muy importante la curiosidad, que estamos haciendo diferentes metodologías, ahora cómo la arquitectura puede unirse para fortalecer estas nuevas ideas del aprendizaje, ¿no? Y estar muy conscientes y estar muy al tanto de que la arquitectura sí está condicionando quiénes somos como sociedad y como individuos. Entonces, con eso en mente, algo que nos ayudó mucho a hacer esa integración fue la metodología de Rosan Bosch, en donde divide el aprendizaje en 6 tipos de aprendizaje. Y a cada aprendizaje le da un espacio dentro del campus, de un campus que puede existir a nivel internacional, ¿no? Porque tenemos nosotros una idea de qué es una escuela y qué le compone una escuela. Entonces, lo que hace Rosan Bosch es de todos los tipos de aprendizaje que hay, los pone en 6 para que sea comprensible y de estos 6 en qué espacios se pueden dar. Entonces, primero tenemos, por ejemplo, el aprendizaje fluido. El aprendizaje fluido es este que sucede en los pasillos, cuando tú estás interactuando con otro alumno, cuando tú le cuentas a tu compañero qué aprendiste el fin de semana, cuando sales de la clase y sigues conversando del tema que te comentó tu profesor. Es un aprendizaje que sucede de una manera más informal, pero que también es muy importante y es muy esencial. Entonces aquí puse un ejemplo de un pasillo que, aparte de que tiene un espacio donde 2 chicas se pueden sentar a conversar, ¿qué pasa si tiene un pequeño acuario en donde los niños también pueden ver colores, pueden ver formas, pueden ver animales y pueden hablar de lo que están viendo? Entonces es como para no subestimar estos espacios que están fuera del área formal de aprendizaje. Luego tenemos el aprendizaje individual, que se da cuando el alumno está solo y está concentrado, que es un tipo de aprendizaje muy importante y que sucede cuando el alumno está en este estado de flow, ¿no? Que está muy concentrado en lo que está haciendo, está leyendo un libro, está construyendo algo y que hay que respetarlo mucho. Esto se puede dar en diferentes espacios, como en cubículos dentro de la misma aula o en cubículos fuera del aula. Luego tenemos el aprendizaje unidireccional, que es con el que más nos sentimos relacionados, ¿no? Entonces es como el aprendizaje en el que el profesor habla a los alumnos y les cuenta lo que ha aprendido. No necesariamente tiene que ser el profesor, puede ser otro alumno que está haciendo una presentación, puede ser un grupo de alumnos que están dando una presentación a otro grupo de alumnos, pero lo que pasa es que el aprendizaje sucede en una sola vía.
es un solo canal de transmisión de conocimiento. Entonces, obviamente, este aprendizaje sucede en el aula, pero ¿qué pasa cuando el aula puede ser distinta? ¿Qué pasa si tenemos graderíos en medio del campus, en diferentes lugares, graderíos interiores, graderíos exteriores, para fortalecer este aprendizaje? Tenemos también el aprendizaje multidireccional. Este es de trabajo en equipo. Entonces, el trabajo en equipo bien puede suceder cuando unimos los pupitres y trabajamos todos digamos, en grupo, o puede suceder en espacios más abiertos, más informales. En el juego, por ejemplo, en el juego es donde más pasa el trabajo en equipo, la colaboración, el escuchar al otro, el ver al otro, trabajar con el otro. Luego tenemos el aprendizaje en movimiento, que es muy importante, sobre todo en edades tempranas, pero tendemos a pensar que este aprendizaje solo se da en edades tempranas cuando realmente se da a lo largo de toda la trayectoria del estudiante. Se debería dar en toda la trayectoria del estudiante y se da de nuevo en el juego, en la exploración, en cómo me muevo yo en el campus, cómo paso de un lugar A un lugar B. Eso también es importante. A veces creemos que todo tiene que estar muy cerca, entonces la cafetería tiene que estar cerca del aula y el espacio de juego tiene que estar también cerca de la cafetería y todo está en un mismo lugar, pero realmente cuando tenemos más espacio para que el alumno se mueva y explore en diferentes edades, es algo muy importante. Luego tenemos también, por último, el aprendizaje sensorial, que es este que ocurre cuando estamos en contacto con diferentes materiales, con la tierra, con plantas, con rocas, con vidrio, con madera. Sí es muy importante en las edades tempranas, pero también es importante a lo largo de nuestra vida, que no sintamos que estamos en entornos que son completamente planos, sino que haya algo que tocar y haya algo que sentir. Entonces, con eso en mente, les cuento todos esos aprendizajes porque en este proyecto que buscamos implementar, buscamos que haya mayor cantidad de tipos de aprendizaje y no sea el unidireccional, que es el que gobierna las aulas, sino que qué pasa cuando en el aula pueden haber varias formas de aprender. Y ahora como ejemplo previo al aula flex, solo porque sé que pueden haber algunos docentes y algunos directores de instituciones educativas que pueden estar escuchando este webinar, este es un ejemplo práctico de cómo hacer que un aula que tiene un aprendizaje unidireccional, o sea, en una sola dirección, que están sentados aquí los alumnos y el profesor está aquí dando clase, cómo puede cambiar con estrategias muy simples. Entonces, si nosotros tenemos un solo lugar donde hay una sola pantalla, obviamente todas las sillas van a apuntar a esa pantalla porque es el foco del aula. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos varios puntos, varios focos? Tenemos una pizarra, tenemos una pantalla, tenemos otra pizarra, tenemos diferentes formas de distribuir los muebles, cuando ya no son solo en filas, sino qué pasa cuando se empiezan a agrupar, qué pasa cuando hay diferentes tipos de mobiliario que nos generan diferentes dinámicas, qué pasa cuando metemos color. Entonces tenemos aquí aprendizaje multidireccional. Aquí pueden haber 4 chicos haciendo un trabajo en grupo, mientras acá podemos tener un aprendizaje unidireccional porque alguien está contando una idea, pero al mismo tiempo sucede discusión. Acá podemos tener aprendizaje multidireccional fluido y también acá podemos tener aprendizaje unidireccional. Entonces, así es como un aula que empieza siendo completamente tradicional se puede mover y ser completamente diversa y tener más de 4 tipos de aprendizaje en un mismo lugar. Las 3 estrategias que yo creo que son clave es la disposición, el mobiliario y el color. Estas son las 3 estrategias que van a hacer que un aula que es tradicional actualmente pueda convertirse en algo que es más disruptivo y que le da al docente más facilidades de aplicar su metodología. Así que teniendo eso en mente, como ejemplo, ahora voy a pasar al aula flex, que aquí, lanzamos un artículo también con Ready en el que hablamos del aula que no puede volver a ser usada como un aula tradicional. Realmente esto no fue un concepto que creamos nosotros, sino que fue una premisa de la San Francisco. Nos pidió que hagamos un aula que no pueda ser utilizada de forma tradicional y fue bastante retador cuando nos encontramos con esta meta, pero al final creo que lo logramos y creo que fue un muy buen experimento que se puede aplicar de diferentes maneras. Para diseñar esta aula estuvimos investigando mucho sobre educación, sobre metodologías educativas
Y llegamos a los Froebel Gifts. Yo sé que muchas personas los conocen, son estos juguetes que fueron creados para que los alumnos aprendan de una manera distinta. Fueron creados en el mismo tiempo en el que hacían los kindergartens, que recién se inauguraban, y los niños que nacieron y que jugaron en estos kindergartens, a futuro se convirtieron protagonistas del movimiento moderno, tanto artístico como de arquitectónico, como de diseño de mobiliario, y fue muy importante. Y esto generalmente se le atribuye a esta metodología educativa. Dentro de esto era muy importante entender las formas, las geometrías, el contacto con las piezas y con poder armar y desarmar, con tu poder ser creativo a través de crear algo de la nada. Entonces, si ven estos cubos, bueno, este es como cada juguete es una caja y en cada caja vienen piezas de madera. Las piezas de madera se arman y se desarman a disposición del alumno. Y como ven, hay números en cada caja. Entonces, cada número es para cada edad. Entonces, mientras el alumno va avanzando con conocimiento, también van avanzando las cajas y lo que se puede hacer con las cajas, todas las posibilidades que hay. Entonces, obviamente, un alumno que ya es mucho más desarrollado en toda la parte de experimentación con el color, de experimentación con la forma, de entendimiento, de representación, ya puede hacer animales, por ejemplo, y un alumno que es muy chiquito jugará con texturas, con color. Como les contaba, esto fue una premisa muy importante para grandes personajes del movimiento moderno, como Frank Lloyd Wright, probablemente han escuchado de Kandinsky, de Piet Mondrian, de Buckminster Fuller. Entonces, este tipo de pedagogía realmente fue algo que cambió la educación y puso un antes, donde hubo un antes y un después. Y para nosotros lo que fue llamativo fue esta idea de armar y desarmar algo a través de piezas. Con esto en mente, pensamos en el mobiliario de las aulas, ¿no? Entonces tenemos este mobiliario que realmente lo que hace es cumplir una función logística, o sea, lo que hace es ubicar cuerpos en el espacio. Aquí un alumno se ubica y hace lo que tiene que hacer, lo que en la pizarra le están diciendo que hacer. Pero este no es una herramienta pedagógica como tal. No es una herramienta que permite al maestro aplicar diferentes metodologías, sino es un objeto que ubica al alumno en un espacio determinado y que más bien es un objeto de control. Ahora, ¿cómo pensamos a las mesas distintas? ¿Cómo las mesas y los pupitres pueden ser diferentes? Eso es lo que pensamos, porque podemos hacer un aula completamente distinta a nivel de espacio exterior, pero si el pupitre se quedaba haciendo lo mismo, no íbamos a ganar nada y iba a haber de nuevo una estructura tradicional. Entonces, aquí era la clave del cambio. Vimos algunos referentes, ¿no? Entonces, en arquitectura hay un arquitecto que se llama Enric Miralles, que es muy famoso por su geometría y por sus formas, y creó varias mesas, experimentos de mesas, de cómo las mesas podían ser diferentes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una que tiene ruedas y que cuando está completamente cerrada es como un cilindro, pero cuando la abres puede ser una mesa larguísima que tiene bancas, por ejemplo, que están a altura baja, y tiene una parte alta que puede funcionar como mesa. Otro muy buen referente es esta, que se llama la Ines Table. Esta mesa también fue creada por Enric Miralles y es una mesa que se parte en diferentes pedazos y que puede abrirse, puede cerrarse para crear diferentes dinámicas. Aquí abajo, como ven, tiene unos cajones en donde también se puede almacenar marcadores, crayones. Entonces, realmente es una mesa que te da curiosidad, te preguntas por qué hay esto. No es una mesa tradicional, y te invita a interactuar con la mesa de diferentes maneras. Aquí probablemente no vas a interactuar con la mesa de una sola manera, sino de varias. Entonces nosotros decidimos crear en el Aula Flex un mobiliario que cumpla una función pedagógica, que con estos referentes como Enric Miralles podamos pensar cómo la geometría también nos puede ayudar a crear una mesa que no se sienta como una mesa cuando el alumno llega, sino que se sienta más como un juego, como algo que te hace pensar, como algo que te hace preguntarte, ¿cómo puede ser esto diferente? Las mesas en el Aula Flex son con ruedas, tienen una superficie de pizarra y tienen diferentes geometrías. Y la idea es que tú puedas armarlas y desarmarlas de varias maneras para crear tú la forma en la que quieres aprender. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener todas las mesas en el centro y hacer una mesa grande de discusión,
Puedes tener las mesas dispersas en diferentes lugares del aula, interactuar con la pizarra, interactuar con otros alumnos, hacer aprendizaje multidireccional al mismo tiempo que estás haciendo aprendizaje unidireccional. Puedes tener 2 mesas largas de discusión y puede haber, por ejemplo, debate. Y acá puedes tener también 2 grupos de trabajo. Y al final esto es lo que tenemos en el aula flex, una gran mesa, como les mostraba, grupos de trabajo, también trabajo individual, trabajo colectivo. Algo que también vimos aquí es que una vez que hicimos la mesa no era suficiente porque había otro elemento que condicionaba la dirección del aula, que era la pizarra. Entonces aquí decidimos que la pizarra sea toda la pared. Entonces toda la pared, como ven, es blanca y brillante y se puede rayar. Entonces el estudiante también puede estar interactuando tanto con la superficie de la mesa como con la pared. Dibujando, rayando, creando ideas. Ya no es la pizarra que es propiedad del docente y el docente dice cuándo el alumno se puede acercar a la pizarra, sino que la pizarra es un objeto democrático de aprendizaje, una herramienta de todos y para todos, en donde también todos pueden ver las ideas del otro y pueden compartir conocimiento en un mismo lugar. Las mesas también ayudaban mucho. Una dinámica que hicimos aquí fue que cada uno estaba haciendo aprendizaje individual en una mesa y luego unimos todas las mesas. Cada uno hizo su propia lluvia de ideas y al unir las mesas unimos todas las ideas que teníamos y se volvió como un aprendizaje colaborativo mucho más dinámico y mucho más experiencial, o sea, de poner a prueba algo, de yo trabajar con las manos, de yo colaborar con el otro, de yo ver las ideas visualmente del otro. Es muy diferente ver una idea que un alumno tiene y que la profesora la anota en la pizarra, que ver la idea anotada por otro estudiante dentro de la pizarra con sus propias palabras, con sus propias expresiones. Entonces, eso creo que fue un aporte súper bueno en el aula flex. Aquí hay un gráfico que, bueno, lo que nosotros pensábamos es que si el aula flex no estaría contenida en los muros, podrían ser solo mesas que están en un espacio gigante y que pueden aportar a diferentes disposiciones. O sea, aquí es ver la importancia del mobiliario también en la parte educativa, que un tipo de mobiliario ya puede condicionar cómo funcionan las interacciones. Entonces, si tenemos una mesa en L, la interacción va a ser de una manera. Si tenemos una mesa en U, la interacción va a ser de otra manera. Si tenemos una mesa como esta, como en un triangular, también vamos a tener otra manera de interactuar. Entonces, ver que las formas de la mesa no es algo accidental, sino que tiene que ser algo intencional, porque toda forma genera una relación entre personas. Para que todo esto sea amigable con el docente, decidimos también hacer un manual de uso en el que proponíamos distribuciones que nosotros ya veíamos que podían funcionar dentro del aula. Y le decíamos al docente qué tipo de aprendizaje se podía implementar en esta distribución, por ejemplo, multidireccional, unidireccional, cuántas personas necesitaba para moverlo, cuánto tiempo le iba a tomar y cuántos movimientos de mesas iba a necesitar para lograrlo. Esto porque hablando con los docentes también entendimos que para ellos sí es importante que los alumnos aprendan de diferentes maneras, pero ellos también tienen 45 o 50 minutos de clase en los que tienen que aprovechar al máximo. Entonces, tener un aula que te demorabas 20 minutos en transformarla, para el docente era imposible. Entonces, mantener en un rango máximo de 10 minutos los movimientos de las mesas para que el profesor lo pueda utilizar de la forma más eficiente. Al final nosotros queremos que la arquitectura aporte al docente, que no sea un dolor de cabeza, sino que sea una herramienta de trabajo y un sistema. O sea, una vez que entra el docente al aula, el aula es como una máquina que se mueve a favor del docente para poder implementar una metodología. Aquí hay otras imágenes del aula flex. Entonces tenemos toda la pared pizarra, tenemos la mesa, que en este caso está distribuida en forma de una O, que la idea era para hacer un panel de discusión. La luminaria. Ahora, algo muy importante dentro de los espacios educativos también fue el espacio, ¿no? La atmósfera, cómo este espacio se siente diferente a lo habitual.
Aquí en el aula Flex específicamente queríamos que se sienta como una cápsula, en donde yo entro y me olvido de todo lo que hay fuera del aula y pienso en lo que está pasando ahorita, en el presente. Ya no estoy pensando en lo que pasó en el aula anterior, no estoy pensando en lo que me pasó en la casa, sino que estoy aquí conectando con ahora y con lo que estoy viendo en esta aula. Entonces, por eso decidimos utilizar colores sobrios, todo es blanco. También la luz principal, que es de 4000K, que es luz día, que es como lo más parecido a la luz día que tenemos, a la luz exterior. Tenemos también las mesas que son pizarra, tenemos los paneles acústicos que generaban una baja reverberación para que también si estamos haciendo trabajo en equipo no moleste el murmullo de otros, y también para que una vez que nosotros cerramos el aula ya no se escuche mucho del exterior. Tenemos tanto una luz principal como una luz secundaria para que el docente también pueda crear diferentes ambientes de acuerdo a la iluminación que aplique en el aula. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes de las mesas moviéndose en el espacio, de compartiendo, de diferentes personas moviendo las mesas. Aquí tenemos una fotografía de un tipo de ambiente en el que está prendida la lámpara central y todas las mesas están en el centro. Y acá tenemos algunas imágenes adicionales de cómo se vería en diferentes disposiciones. Aquí algo también que añadimos fue una columna de metal, de acero inoxidable, en donde, bueno, está recubierta de acero inoxidable, en donde añadimos unos imanes de las formas de las mesas para que tú, antes de hacer la distribución en el espacio, tú puedas hacer la distribución en los imanes y puedas probar qué puede funcionar y qué no. Así el estudiante también está consciente de que puede ser creativo, que no son solo las disposiciones que nosotros les damos las que se pueden utilizar, sino que puede crear una nueva disposición en la que le permite aprender distinto. Y también el docente puede experimentar qué pasa si a esta mesa le doy la vuelta, qué pasa si a esta mesa le coloco en la esquina, y estar mucho más conscientes del espacio que nos rodea y de lo que el espacio puede generar en nosotros. Así que esa fue la idea del Aula Flex. Y no sé si en este momento tenemos alguna pregunta. Perfecto, Carolina, muchas gracias por tu intervención, bastante interesante. He estado viendo algunos espacios que están increíbles, el diseño y la forma en cómo la disposición también puede intervenir. Hace algunos años atrás yo he trabajado con los espacios, o más bien dicho, con la metodología del espacio como el tercer educador, en donde justamente la disposición del espacio invita al estudiante a adquirir nuevas habilidades, nuevos aprendizajes, sin la necesaria intervención constante del docente. Y en ese sentido, pues creo que la idea, la arquitectura que tú nos has presentado, pues es maravillosa y se acopla justamente a este espacio en donde hay una invitación a estudiar, en donde hay una invitación al aprendizaje, en donde el propio estudiante descubre por sí solo qué actividades tendría que realizar y no es necesario pues la forma guiada tradicional en que bueno, de hecho la mayoría de nosotros pues hemos sido formados en esta escuela tradicional, en este ambiente tradicional. Te voy a leer algunos comentarios, hay algunas, y decir pues a quienes nos están observando, nos pueden escribir en los comentarios preguntas para Carolina para que ella lo pueda ir contestando. Te voy a leer algunos comentarios. Yesid Puentes nos dice buenas noches desde Ready Colombia. @Leticia, saludos, nos están viendo desde México, gracias Leticia, saludos desde Ciudad de México. Desde San Juan, Argentina también te han observado, Carolina. Desde Catamarca, Argentina, hemos llegado a bastantes lugares. Buenas noches desde Machala, nos dice Carla Armijos, entendería yo. Daniel Romero nos saluda desde acá, desde Ecuador. Janet, saludos de excelente temática, la que se está abordando.
Yesid Puentes, a veces pensamos que el currículo únicamente tiene presupuestos desde lo enseñado o lo aprendido. El diseño del espacio promueve o no el aprendizaje y sus formas, que justamente es lo que habíamos comentado. Muchas gracias, Yesid, por tu comentario. Byron, excelente tema, puede adaptarse para trabajar con educandos con necesidades educativas especiales. Byron también nos comenta, interesante tema, observando todo el potencial que tiene, queda muy adecuado para trabajar con educandos con necesidades educativas especiales en el contexto de la inclusión. Carla nos menciona, aulas interactivas son usadas en preescolar y en años superiores. Se siguen usando, aulas interactivas son usadas en preescolar y en años superiores se sigue usando el mobiliario tradicional. Sin embargo, aulas flex deberían ser usadas en todos los niveles. Byron también nos menciona nuevamente el formato de aula flex debe implementarse en todos los niveles educativos. En este sentido quiero hacerte una pregunta, pero al final de terminar de leer los comentarios. Hay dos preguntas que Leticia te pregunta, ¿no? ¿Las mesas también tienen superficie para que los estudiantes escriban sobre ellas? Sí, las mesas, la idea era que la mayor cantidad de espacio, realmente hasta pensábamos que el piso sea de pizarra, pero ya eso era muy poco viable. Pero queríamos que la mayor cantidad de aulas sea de interacción con el alumno, o sea, que no sean solo paredes y no solo mesas, sino que sean herramientas de trabajo. Así que las mesas sí son también de pizarra. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Y Yesid Puentes nos menciona, Carolina, ¿puedes contarnos acerca del diseño de espacios abiertos fuera del aula? Creo que ese es un tema interesantísimo y es un tema que tiene un montón de que decir, pero creo que, bueno, yo creo que el campus es un espacio de aprendizaje en su totalidad, entonces no debería haber un metro cuadrado de campus que no sea destinado al aprendizaje del alumno. Hasta los baños realmente son espacios de aprendizaje y de autonomía, sobre todo en edades tempranas. Pero si salimos del aula, creo que lo primero en lo que podemos trabajar son los pasillos, que muchas veces están relegados y se quedan completamente vacíos, y como les contaba en la presentación es donde sucede el aprendizaje fluido. Y si bien este aprendizaje es informal y sucede mucho por casualidad, y por relación con el otro, hay niños a los que les cuesta más esta relación. Entonces, cómo el pasillo puede realmente ayudar al niño a sentirse más colaborativo, a sentir que quiere relacionarse con el otro, y si no quiere, cómo le ayuda a practicar otros tipos de aprendizaje, tal vez individual, tal vez sensorial, paredes interactivas, no queriendo estimularlo todo, pero sí queriendo que el espacio sí le aporte al alumno a aprender fuera del aula. Gracias, Carolina. Y yo tengo un par de preguntas para ti. Justamente en un comentario, déjame ver cuál era. El de... No lo encuentro. A ver. Aquí, el de Carla, perdón. Mencionaba que aulas interactivas son usadas en preescolar y en años superiores se sigue usando el mobiliario tradicional. Sin embargo, aulas flex deberían ser usadas en todos los niveles. Te comparto una experiencia que tuve hace algunos años. Bueno, yo igual me he movido en la parte de innovación educativa, más que nada en la parte pedagógica. Y alguna vez concursaba para dentro de esta línea de innovación educativa y me hicieron una pregunta que hasta el día de hoy les sigo buscando la respuesta. No sé si lo... Alfredo, está abierto tu micrófono. Alfredo, gracias. Entonces, como te mencionaba, me hicieron una pregunta que yo hasta el día de hoy, bueno, un poco la manejo dentro de mi mente y me hablaban acerca de los niveles educativos para los cuales la parte de innovación educativa es adecuada. Por ejemplo, y justamente como Carla lo menciona, en espacios de preescolar. Hay temas, hay actividades y hay habilidades para desarrollar que para preescolar se prestan mucho más para organizarse en cuestiones lúdicas, en cuestiones a través de la gamificación y a través justamente de los espacios.
Yo quería preguntarte en tu experiencia diseñando estas arquitecturas en el campo de la innovación, ¿cómo es tu óptica de si estas arquitecturas servirían para todos los niveles educativos y cómo las implementaríamos? Ujú. Es una súper buena pregunta, muchas gracias, Jorge. Yo creo que, bueno, en la parte educativa, diferente a la arquitectura, por ejemplo, residencial o arquitectura, no sé, hospitalaria o de centros comerciales, vamos atendiendo necesidades del humano en la mayor cantidad de tiempo, ¿no? O sea, como son 8 años en donde el ser humano evoluciona de forma exponencial. Y luego llegamos a la adultez y es como todo se va más suave, ¿no? Entonces, sí es arquitectura que tiene que ser muy manejada de forma muy delicada dentro de cada edad, porque cada edad tiene necesidades muy distintas. Pero no por eso siento que la parte de inicial tiene que ser solo la que tiene juego y solo la que tiene color y solo la que tiene innovación. Sé que también es la parte en la que más hay enfoque porque también es donde se ve más la innovación, ¿no? Son niños que vienen nuevos, son padres de familia que están abiertos a lo nuevo, pero realmente los adolescentes, cuando hacemos grupos focales con adolescentes, por ejemplo, para ellos es muy importante sentirse parte de algo, sentir una identidad institucional. Entonces, cómo la infraestructura del colegio les puede ayudar a sentir esa identidad. Y pueden ser cosas tan básicas como que el hall del colegio tenga la visión institucional, o sea, que tenga el color del colegio, que el centro de la cancha de fútbol en donde han ganado los campeonatos también tenga el logotipo del colegio, que les haga sentirse parte de algo, eso es muy importante. Y otra cosa es la socialización, o sea, en la adolescencia creo que es el momento donde más necesitas sentirte parte de un grupo social también, donde quieres hacer amigos, quieres sentirte identificado, copias lenguaje, copias como es la otra persona. Entonces, espacios que también te permitan socializar y entender quién eres tú a través de esos espacios es muy importante. Entonces, también espacios exteriores, naturaleza, en el interior, bancas que se puedan mover. Realmente estos espacios aportan mucho a los alumnos. Eso creo que podría decir de las edades mayores. Perfecto, Carolina. Sí, justamente coincido contigo. Cualquier espacio, y sin importar el tema del ciclo escolar, del nivel escolar, pues se presta para que sea un espacio, pues, que invite al aprendizaje, que invite a estudiar, independiente de si es que hablamos de temas de preescolar. Conozco, bueno, algunos ciertos colegios acá en Quito que han implementado ciertas metodologías nuevas aplicando el espacio, dándoles temáticas. Temáticas en torno a ciertos temas de interés de adolescentes, por ejemplo, en el cual, pues bueno, se crea un espacio mejor para el aprendizaje. Tengo una pregunta también de Yesid nuevamente. Te pregunta, ¿cómo ves desde el aula Flex el tema de las ciudades educadoras? Eh, Arquitectura abierta que educa a comunidades. Uh-huh. Eso también parece una muy buena pregunta porque, bueno, he estado escuchando mucho, bueno, información sobre Reggio Emilia y por qué allá los espacios sí aportan al aprendizaje y por qué allá sí son como el tercer maestro. Y creo que tiene que ver mucho con no subestimar qué es el estudiante y lo que puede hacer y que el estudiante ya es un ciudadano desde el momento en el que nace y puede aportar. Entonces, hacer aulas que son aulas tradicionales en donde el estudiante está hecho solo para sentarse y hacer lo que el profesor le dice, es subestimar la capacidad del estudiante también para saber cómo necesita aprender o cómo necesita que sea su espacio y él mismo poder crearlo. Entonces creo que esto de que crear ciudades educadoras me parece importante desde la cápsula del aula, que ni siquiera es que se abre hacia afuera, que ni siquiera es que atrae a la comunidad, porque es un espacio encapsulado donde se aprende de forma en donde solo hay un grupo, no hay más. Pero ahí saber que el estudiante puede ser actor de cambio y que puede ser actor de creación es ya darle una voz de voto, que va a darle confianza para en el exterior del campus también poder ponerlo a prueba.
Fuera de esto, sí creo que el campus es un espacio enorme que podría abrir sus puertas hacia el exterior y justo en proyectos estamos pensando cómo hacerlo, cómo hacer que el campus cuando ya no funciona en el horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, puede funcionar a partir de ahí para la comunidad, para lo que hay afuera, para el barrio, y que no se queden como estas cuando tú ves un mapa de las ciudades, son estas pequeñas islas que son completamente encapsuladas y que nadie puede entrar más que la comunidad educativa después de los horarios establecidos. Entonces creo que serían esas dos estrategias, pero sobre todo no subestimar a los estudiantes en todas las edades. Totalmente, justamente, bueno, y nos añado a eso un poco, no solamente la parte de la comunidad educativa, porque los seres humanos estamos en constante aprendizaje y mucho más, pues bueno, abiertos en concepto de que todo puede ser un motivo o un canal para el desarrollo de habilidades y aprendizajes. María Sol Burgos te comenta, dice, se me fue el comentario, ya. Hola, aquí desde el Mar del Plata, Argentina, me quedé pensando en la importancia de esos espacios fuera de las aulas, donde los estudiantes pueden vincularse y aprender desde lo lúdico. Qué importante para favorecer los vínculos en esta época tan atravesada por lo virtual. Precisamente, ¿no? Ahora hay una comunidad educativa, bueno, no solamente educativa, hiperconectada. Dependemos tanto de los recursos tecnológicos que hasta cierto punto pues llegamos a abusar como recursos educativos. Leticia nos menciona muy interesante estas aulas flex. Es motivante trabajar de esta manera en donde la interacción con otros y con los objetos hacen que se aprenda haciendo, colaborando, pensando y compartiendo. Totalmente. Y de hecho para el educador, incluso también es muy motivante pues el hecho de entrar a una aula no tradicional, que te obligue a no tener una clase no tradicional, pues como lo propone Carolina. Yo tengo una Creo que, última pregunta, creo que Carolina. puede ser motivante, No perdón, sé si querías solo quería algo. decir que puede ser, sí, sí, que puede ser motivante entrar a un ala diferente, pero que también puede ser incómodo. Porque claro, estás muy acostumbrado a estar en el aula tradicional y sí puede ser incómodo, pero cuando atraviesas esa incomodidad, ahí está también el aprendizaje para el docente. Eso que yo creo. Totalmente. Alfredo, ¿tenías una pregunta? Sí, a mí me surge el interrogante, porque yo siempre todo lo miro con la lente del director de escuela, y digo, ¿qué barreras a ustedes como arquitectos se les presentan? ¿Qué barreras institucionales o alguna otra que yo por ahí no esté enunciando, se les presentan a la hora de desarrollar este tipo de proyectos y de implementarlos? Porque muchas veces cuando uno implementa, tiene que adaptarse o dialogar o tratar de llegar a acuerdos dentro de la cultura de cada institución en particular, eh, y cómo generan el plan con los equipos directivos de las instituciones en las que les toca implementar este tipo de aulas, ¿no? Mm, sí, yo creo que hay varias respuestas ahí porque hay varias aristas que pueden ser un limitante. Creo que sobre todo es la continuidad, o sea, cómo le doy continuidad a un proyecto educativo, porque al mismo nivel, al mismo ritmo que un espacio va cambiando, que un campus va cambiando, necesitamos que la metodología vaya cambiando, y tiene que estar así. Porque si uno sube y el otro no, o los espacios se quedan subutilizados o los docentes se sienten limitados por su infraestructura y no pueden aplicar lo que aprendieron. Entonces los dos tienen que estar muy a la mano y por eso hemos visto que hacer un plan de transformación de entornos educativos es muy importante porque nos permite prever hacia dónde está yendo la educación al mismo tiempo de hacia dónde está yendo la parte de presupuesto y hacia dónde puede ir la parte de arquitectura sin dejar de lado ninguna variable. Y
un poco también comprometer al equipo directivo que de aquí a 2 años esto es lo que se va a hacer y este es el margen de operación y fuera de esto no recomendamos que se haga otra cosa, menos de que sea urgente o algo que no se haya previsto, pero esta es la ruta que hay que seguir para lograr que los espacios aporten a la metodología educativa. Entonces creo que algo que pasa mucho es que en un colegio hay una planificación financiera, hay una planificación educativa, pero en infraestructura empezamos a hacer según la marcha y según lo que vaya saliendo, ¿no? Y eso hace que obviamente si todo tiene una planificación y los espacios no, los espacios se quedan atrás y todo se empieza a mover y los espacios se empiezan a convertir en este obstáculo para que la institución realmente pueda ser innovadora. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Yo tengo una inquietud. Eh, Siempre cuando se trabajan con estos temas de innovación, hay una gran problemática que, a mi parecer, está pendiente por resolver en un montón de aristas en las que se puede visualizar desde desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista administrativo, y bueno, en este caso que estamos tratando el tema de arquitectura y de infraestructura. Hay un gran problema en cuanto a la masificación de, por ejemplo, temáticas innovadoras. En cuanto a la parte pedagógica, es, hay una gran demanda de recursos en la parte innovativa, educativa, que de alguna manera pues segmenta a un cierto tipo de población en el que pues podamos implementar estas pedagogías. En este caso, por ejemplo, la arquitectura pues demanda de un alto presupuesto en el que tengamos que invertir. Y la pregunta que, bueno, yo de hecho hasta ahora no tengo la respuesta y esperaría que tú me puedas dar un poco de luces, porque ¿de qué manera, bajo tu perspectiva de arquitecta y que has estado inmersa en estos proyectos, podríamos de alguna manera llegar a esta masificación, en donde sectores populares, en donde sectores, por ejemplo, en la educación pública, aquí en el Ecuador, pues depende de un Estado que, bueno, de alguna manera, depende de la línea que se siga, pues hay recortes presupuestarios? Y mucho más, por ejemplo, en entidades privadas con presupuestos súper limitados. ¿Habría alguna propuesta bajo tu punto de vista en donde se pueda hacer algo para llevar esta arquitectura a estos sectores populares en donde pues los presupuestos son limitados? Sí, realmente es algo que estamos pensando activamente porque es cierto que no todas las instituciones educativas tienen todo el presupuesto para invertir en construcción. Sí, la construcción siempre es un rubro importante y significativo, pero sí hemos encontrado estrategias que hacen que ya haya un cambio en el espacio sin necesitar que sea una inversión impresionante, ¿no? Primero que siempre los planes que hacemos buscamos que no sean desde cero, sino que sea contando lo que existe, o sea, con lo que existe, cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos añadir una capa que haga que sea mejor todavía. Y esta capa bien puede ser una capa de presupuesto bajo, medio o alto. Creo que en los espacios educativos específicamente lo que tiene un mayor alcance por el costo son las áreas verdes. O sea, si nosotros pensamos, bueno, en nuestro análisis hemos visto que la mayor cantidad de colegios de Quito al menos tienen un 0.5 de metros cuadrados por alumno en una institución educativa, cuando la UNESCO especifica de 2 a 5 metros cuadrados por alumno. Entonces es una diferencia súper grande que hace que el bienestar del alumno se vea en riesgo. Y una implementación de áreas verdes te puede costar de 70 a $100 el metro cuadrado. O sea, es el costo de construcción más bajo que tenemos. Y con el clima de Ecuador, en el que nosotros no tenemos estaciones y que podemos tener plantas todo el año y que no pasa nada, es muy bueno. Y también si tenemos la colaboración y la gestión con los mismos alumnos de la plantación de especies, de el cuidado de las plantas, me parece que es algo que puede ser viable. Creo que eso principalmente, de ahí temas de pintura, por ejemplo, solo solucionar el color en un aula ya puede aportar mucho. Romper una pared y hacer una ventana, muchísimo puede hacer y lo hemos visto.
Creo que esas serían estrategias que son mínimo viable, pero que generalmente no se hace porque por falta, yo creo que lo que hace que no suceda es la falta de tiempo de pensamiento y de reflexión. O sea, ¿qué podemos hacer aquí que sea mejor de lo que ya tenemos? Y sentarnos a pensarlo un mes, 2 meses, porque a veces por la agilidad solo lo hacemos y lo hacemos y no encontramos estas estrategias que pueden ser mucho mejor. Entonces, esa inversión que no se hace en construcción se puede hacer una parte muy mínima en el pensamiento. Justamente, Carolina, muchas gracias por tu respuesta. Es verdad, hay algunas estrategias que se podrían implementar. Eh, a veces, pues bueno, hay que acabar un poco en la parte de la voluntad y un poco en la parte del cambio del pensamiento esquemático, ¿no? De cómo concebimos una educación y pues que, si bien es cierto, pues los presupuestos es una realidad, pero sin embargo, pues se pueden ir implementando estrategias para ir reduciendo de alguna manera esa brecha que tenemos y que, bueno, sea en estas prácticas de innovación, pues que estén abiertas o que llegue a mucha más gente. Bien, de mi parte, felicitarte, no Jorge, sé si querías acotar algo, dime, cuéntame. sí, quiero acotar solo una cosa con respecto a lo que dije antes. Creo que estarían tres cosas importantes. Si tenemos una institución educativa y queremos hacer espacios con poco presupuesto y que generen un alto impacto, pensaría en iluminación, en ventilación y en áreas verdes. Creo que esos serían los tres parámetros básicos que tenemos que tener y que no tienen un alto costo de implementación. Ese sería el cierre. Perfectísimo, perfectísimo. Increíble, Carolina. De mi parte, pues felicitarte. Me parece un proyecto increíble. Tengo algunos amigos de lo que leí como es tu descripción. Voy a ir a visitar a los colegios en donde has tenido la oportunidad de implementar estas aulas. Me parece increíble, maravilloso, pues ya estoy ansioso por verlo en vivo y en directo. Eh, Bien, Carolina, Alfredo, tal vez acotar algo, Carolina, tal vez, sino para ya ir dar cierre al espacio. La verdad, lo venías trabajando con tu primer artículo en la revista Gestión Educativa, te dije que hubo una repercusión favorable al respecto y la verdad es que has hecho una explicación muy gráfica, no solo mostrando, sino explicando de las bondades y de la implementación pedagógica de este tipo de espacios, y creo que es un debate que tenemos que empezar a dar. Vos nombrabas en el inicio a Rosa Bosch, y digo, está bien, pero está muy bueno que desde Latinoamérica se empiece a tomar protagonismo, yo lo digo siempre, Paul también, en Redie, digo, a tomar protagonismo de este tipo de iniciativas. Así que te felicito, te aliento a que sigas y este tipo de espacios nos permiten empezar a reflexionar sobre el tema. Y eso quizás es un disparador para que empecemos a dialogar más y para que empecemos a implementar más este tipo de proyectos. Así que de mi parte, nada más que felicitarte y alentarte a vos y a tu equipo a que sigan en este camino, porque creo y estoy convencido del potencial que tenemos como latinoamericanos y hay que llevarlo a la práctica. Entonces, está bueno que tomemos todo lo bueno que se hace en los países centrales, pero también que nos autovaloremos y que empecemos a crear soluciones para nuestros países, que es muy, muy importante. Así que felicitaciones, Carolina, y felicitaciones vos también, Jorge, por la conducción. Creo que siguen llegando mensajes, ¿eh? Hoy fue Sí, súper interactiva la cosa, ¿eh? Ahí ponemos otro de gracias a la ponente por Janet. compartir sus conocimientos y valiosas experiencias en relación a esta temática innovadora. Llegaron comentarios a través de YouTube, de LinkedIn, de todas las redes en donde estamos, así que eh, ahí te felicitan por el tema. Bueno, esto va a disparar seguramente mucho más y en algún momento quizá retomemos con la versión 2.0 de esta charla inicial, ¿no?
Bueno, yo no Chévere, hablo más porque chévere. ya saben que cuando hablo, hablo demasiado, hasta hablaba cosas de mi familia y salieron en vivo, pero no importa. No me puedo corregir, chicos. Muchas gracias, Alfredo, y muchísimas gracias, Jorge, por la conducción y también por las buenísimas preguntas. La verdad, creo que ha salido mucha información valiosa y solo acotando lo que dice Alfredo, yo soy 100% orgullosa de ser latina y 100% feliz de que colegios aquí estén buscando transformar los entornos educativos. Es súper apasionante ver instituciones educativas que vienen con una trayectoria familiar enorme y que son imperios que construyen personas y poder aportar en eso es súper bonito. Y ver a las nuevas generaciones también interactuar con nuevos espacios es súper bonito. Y estoy 100% consciente de que los latinoamericanos podemos poner nuestro granito de arena ahí y que hay mucho que decir. Así que les agradezco un montón y aquí estoy disponible para cualquier próxima conversación. Gracias, gracias a ti, Carolina. Excelente tema. Nos menciona de repente Byron, de repente algún enlace donde se puede leer y aprender más del trabajo realizado por la ponente. De pronto tienes algún, ¿cómo se llama? Enlace. Y bueno, también te voy a pedir que si nos puedes también compartir para nosotros publicarlos en nuestras redes y que la gente pueda poder observar tu trabajo. Claro, sí. Eh, Y nosotros tenemos página web que es arquitecturaeducativa.com. En Instagram también estamos arquitecturaeducativa.es. Eh, ahí es nuestros principales medios de comunicación. Excelente. Y bueno, al público, pues mencionarles que publicaremos, como es estos enlaces, pues en nuestras páginas que nos pueden seguir. Solamente para ir concluyendo, bueno, dar ¿cómo se llama? Las gracias a todos por acompañarnos la noche de hoy con este tema que ha sido bastante importante, bastante interesante. Recordarles que organizamos, Ready, pues organizamos webinars mensualmente y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn como Ready Ecuador, en Facebook como Ready Ecuador, en Instagram como Ready.ecuatoriana. Y tenemos nuestros contactos en estos, ¿cómo se llama? Nuestros contactos de correo electrónico y celular. Esto en la parte de la división de aquí de Ecuador. Y bueno, también pues contamos desde nuestra matriz pues en Argentina. Bueno, eso sería todo por la noche de hoy. Te agradezco, Carolina, nuevamente. Felicitaciones a todos ustedes, pues, que estén igual. Gracias por haber compartido este espacio y que estén atentos también a nuestras redes sociales en donde les vamos a publicar, pues, más temas de esta índole. Bien, un abrazo a todos y todas. Nos estaremos viendo el siguiente webinar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego.